Hola, buenos días. Bienvenidos a esta plática informativa en la cual abordaremos diferentes circunstancias referentes al duelo emocional y el manejo de la resiliencia. Es muy importante saber y conocer que dentro de esta pandemia nos hemos enfrentado a diversos cambios, los cuales para muchos han sido significativos, y es importante de alguna manera saber cómo manejarlos. En algún momento de nuestra vida todos hemos tenido alguna pérdida, ya sea material, física, que nos hace enfrentarnos en algo que se llama duelo emocional, y es algo que me encantaría platicarles durante este momento y hablarles también un poco acerca de la resiliencia. Tal vez este término lo han escuchado muchísimas veces, porque pues sí se le nombra la capital de la psicología o la palabra capital, porque de alguna manera debemos de desarrollar la resiliencia para poder afrontar algún tipo de duelo emocional o pérdida de nuestra vida. De esta manera y en esta plática vamos a abordar diferentes circunstancias, y más que hablar sobre qué es, me interesa mucho darles algunos tips, los cuales a ustedes les puedan ayudar para poder desarrollar toda esta parte y poder pues tener un desarrollo integral más óptimo. Sin más por el momento, pues vamos a comenzar con esta plática. Mi nombre es Jessica Cedeño, yo pertenezco al departamento de psicopedagogía y es muy importante pues conocerlo, más a ustedes que tienen algún tipo de acercamiento con el área de psicología y de psicopedagogía, sepan que existe este departamento o esta área con la finalidad de poder atender alguna cuestión psicológica o psicoacadémica en la cual nosotras, tanto la licenciada Claudia Paz como su servidora, podamos atenderlo de manera inmediata. Ahorita por cuestiones de contingencia estamos llevándolo a cabo de manera virtual, entonces es muy importante que lo conozcamos y sepamos que contamos con esa área para poder llevar algún tipo de seguimiento para ustedes. Y pues bueno, sin más por el momento vamos a comenzar con la plática. Y me gustaría platicarles un poco acerca de lo que es el duelo emocional. La pérdida de nuestros seres queridos es algo que para lo que no estamos preparados, y menos cuando la pérdida es tan inesperada y en algunas condiciones tan difíciles y extraordinarias como en la epidemia del coronavirus. Para todos fue algo nuevo, para todos fue algo sorpresivo. De repente nos dijeron, nos vamos a casa, pero nunca supimos cuánto tiempo. Y esa incertidumbre de alguna manera también nos hace sentir un poco intranquilos o intranquilas. Nos mandan a casa y nos dicen que vamos a estar resguardados durante algún tiempo, pero no sabemos cuánto. Nos dicen que no podemos visitar a nadie y de alguna manera, pues algunas personas tenemos que laborar, tenemos que salir de casa con todos los cuidados necesarios, pero algunas personas pues se enfrentaron a esta situación del contagio. Los contagios empezaron a ser más elevados y más nombrados, y de alguna manera nos generaba cierto miedo. En esta plática pues es importante abordarlo porque muchas personas hemos tenido alguna pérdida durante este confinamiento. Y a veces lo que más nos duele es decir, no me pude despedir de esta persona, no la pude ver, no pude saber, no pude darle, como las costumbres mexicanas, un luto, no pude velar a esta persona. Y nos hace sentir intranquilos porque de alguna manera no estamos reforzando esa tradición, esa costumbre que nos enseñaron nuestros ancestros. Y entonces estamos haciendo algo que no es normal aparentemente, algo que no es lo que yo estaba habitualmente a conocer. Sin embargo, pues me gustaría ayudarte a reflexionar y sugerirte opciones para cómo afrontar el dolor, aclarar algunas dudas para identificar qué es mejor, lo que conviene o no en estos momentos tan complejos. Todos sabemos que de alguna manera moriremos. La muerte es una experiencia desconocida y al final la muerte nos acerca a la angustia de la nada, al vacío y a la soledad. Además, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte y esto nos enfrenta a tener un duelo emocional. Para muchas personas suena muy catastrófico el hablar sobre la muerte o el decir qué es lo que realmente nos espera más adelante. Sin embargo, nosotros debemos de respondernos algunas preguntas sobre cómo superar algún duelo. Pero antes de eso me gustaría comentarles y hablarles un poco acerca de qué es el duelo emocional. El duelo emocional significa perder algo.
Perder algo puede ser algo material, alguna persona, nuestro trabajo, hasta el hecho de perder nuestras llaves o nuestro celular. Nos enfrentamos a un duelo emocional y a 5 etapas las cuales tenemos que identificar y que trabajar para no poder quedarnos estancados en alguna de ellas. El duelo no es una enfermedad. En algunos momentos se puede volver patológica si esto alcanza el tiempo en el cual el duelo emocional y la psicología avala como tiempo estándar. Sin embargo, el duelo puede vivir con nosotros toda la vida. Lo importante de esto es aprender a canalizarlo, aprender a cómo manejarlo. Algo vamos a perder, en algún momento nos vamos a enfrentar a eso y es algo que debemos de identificar. En un duelo pasamos de un espacio de seguridad a uno desconocido. ¿Esto qué significa? Cuando alguien se enfrenta a un duelo emocional, se siente seguro. Antes de enfrentarse a él, se siente seguro, se siente feliz, se siente motivado, su vida va muy normal, pero de repente, cuando el COVID nos enfrenta a esta parte de algo nuevo, como las pérdidas inesperadas, pérdidas de personas que no tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa y que de repente pues se enfrentaron a esta situación. Y entonces pasamos a ese momento desconocido donde no sabemos cómo sentirnos. El duelo emocional es una respuesta normal y natural a una pérdida. Es importante que sepamos que es normal y que es natural sentirnos así. No hay que culparnos, no hay que culpar a las demás personas sobre lo que están viviendo. Es algo que debemos dejar fluir poco a poco. Sin embargo, es importante saber que el dolor es un duelo en su totalidad y que podemos identificar diferentes situaciones que se refieran al dolor. Existe el dolor biológico, el dolor social, el dolor psicológico, el dolor espiritual, el dolor familiar. Y dentro de cada uno podemos identificar que en el duelo biológico es cuando es un duelo corporal. De alguna manera, cuando nuestro cuerpo o nuestra mente o nosotros no podemos manifestar alguna emoción, nuestro cuerpo lo va a liberar. Y en algunas ocasiones es cuando empiezan los malestares de manera física, dolores de cabeza, malestares estomacales, y empezamos a enfrentar diversas enfermedades o diversos padecimientos cuando lo somatizamos. Eso significa cuando la emoción que nosotros nos quedamos guardados o guardada empieza a manifestarse de alguna manera en mi cuerpo. El dolor social es cuando nos duele la sociedad y su forma de ser. En algunos momentos identifiquémoslo cuando vemos las noticias o vemos en las pantallas, y ahora que empezamos a enfrentarnos a estas nuevas fechas decembrinas y la gente sigue saliendo y sale sin cubrebocas y sale sin su equipo de protección personal, y nos duele saber que hay gente que no está tomando las medidas necesarias y que de alguna manera eso nos enfrenta a que esta contingencia no pueda tener un control. El dolor psicológico va más allá de la parte física. Es cuando nos duele el alma, la personalidad, cuando algo de nosotros está quebrado, por ejemplo la resiliencia, por ejemplo la autoestima. El dolor espiritual, cuando nos duele el alma, cuando enfrentamos algún tipo de desequilibrio espiritual. Dolor familiar, y aquí entraría esa parte donde tenemos este acercamiento a la pérdida familiar, a la pérdida de amigos, a la pérdida de algún miembro de nuestro trabajo, porque de alguna manera todos nos volvemos una persona y generamos empatía. Y como les comentaba, dentro del duelo emocional existen diversas etapas, de las cuales la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross nos dice que cuando nosotros tenemos una pérdida, nos enfrentamos a las etapas del proceso de pérdida o etapas del duelo emocional. En diferentes corrientes de la psicología vamos a encontrar diversas etapas, en algunos momentos son 4, en otras son 8, pero yo les voy a hablar ahorita sobre 5 etapas, las cuales pues de alguna manera vamos a empezar a identificar qué es lo que estamos viviendo y de qué manera lo estamos viviendo. Cómo superar el duelo es identificar pues las emociones que nos surgen. Podemos enfrentarnos a sentir culpa, a sentir enfado, a sentir miedo y principalmente a sentir tristeza. Entonces debemos identificar cada una de las etapas
y saber de qué manera podemos pasar cada una de esa fase. En posibles procesos para superar el duelo en la experiencia de un fallecimiento por COVID, pues bueno, la psicóloga nos marca estas fases, en la cual podemos empezar con la fase número 1, que es la negación. Y en esta fase es cuando nosotros no podemos creernos la pérdida, no podemos creer que es real. La situación extraordinaria de confinamiento y no poder ver a la persona que se ha ido, no poder saber qué fue lo que pasó, puede agudizar la intensidad en esta fase. En estos momentos de pandemia, esta fase puede ser muchísimo más duradera de lo que normalmente nos enfrentamos a una pérdida en algún otro momento de nuestra vida. Pero en este momento, por no tener ese acercamiento, por no poder estar con las personas, se agudiza la intensidad de esta fase en estos momentos de pandemia. La segunda fase es la de la ira o del enojo, y es cuando conectas con la pérdida que has sufrido. Puede que sientas enfado o puede que sientas mucho coraje, ira, y preguntarte por qué me ha ocurrido esto a mí, por qué no he podido acompañarlo o acompañar a mi familia, por qué no puedo estar ahí, cómo fue que pudo morir solo o morir sola, no lo protegí o no la protegí la suficiente, y ahí empieza un poco de culpabilidad. Puede que sientas esa necesidad de dirigir tu ira hacia lo que te rodea o hacia ti mismo o hacia ti misma con conductas destructivas. El confinamiento puede aumentar la intensidad de la ira. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estábamos acostumbrados a estar 24/7 en nuestra casa, y esto nos enfrenta a tener que relacionarnos con todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, y de alguna manera empezar a adaptarnos a esta nueva normalidad, a estar con nuestros hijos en clases, llevándolo hacia los padres, a ustedes como estudiantes, tener que estar en su casa tomando clases, y que de alguna manera cuando estábamos en el salón de clases, si tenía alguna duda en ese momento lo resolvía, hacía algún ejercicio de práctica. A lo mejor en alguna situación no estaba tan acostumbrado a estar con mis padres tanto tiempo, porque me iba a la escuela y después al trabajo y simplemente llegaba a casa a dormir. Entonces esto me ha enfrentado a muchas situaciones. ¿Por qué? Porque también hemos tenido pérdida de empleos, donde yo trabajaba, me iba a la escuela, y entonces empecé a tener todo y a limitar todas esas acciones. Y entonces, sumándole la cuestión de que esa ira ya estaba dentro de nosotros, pues ahora con el hecho de esta fase, pues aumenta muchísimo más. Pasamos a la fase 3, que es la fase de la negociación o el pacto. En esta fase se afronta la culpa que ha podido generarse y se produce una reconciliación con aquellos hacia los cuales se dirigió la ira. Por ejemplo, a lo mejor yo me encerré en mi cuarto o me aislé, me mantuve con una emoción alterada, y eso hacía que mis emociones se alteraran con mi familia, con mis hijos, con mis amigos. Entonces es aquí donde empieza esa reconciliación, o hasta conmigo misma o conmigo mismo. Empecé a autodestruirme, empecé a dejar de cuidarme, empecé a dejar de tener interés por actividades que antes me gustaban, empecé a aumentar de peso, empecé a tener esta necesidad de no realizar ningún tipo de actividad. Entonces empezamos a enfrentarnos a diferentes circunstancias. Ahora pues no se les percibe o se nos percibe como culpables. La culpa se desvanece y da paso al compromiso, a la búsqueda de metas centradas en el desarrollo personal, en el desarrollo integral, donde decimos: quiero donar dinero para la investigación, a partir de ahora apoyaré más a la sanidad, quiero hacerme voluntaria o voluntario, quiero cuidarme más, voy a comprar cubrebocas y dárselos a la gente que en la calle no tiene. Y empezamos a buscar estrategias las cuales nos ayuden a poder identificar y tener un compromiso no nada más conmigo, sino también con la sociedad. ¿Por qué? Porque tuve una pérdida, y dentro de esta pérdida ya aprendí que tengo que avanzar. ¿Por qué? Porque empecé a desarrollar mi resiliencia también. Y de alguna manera esta emoción o esta sensación de querer avanzar y de querer llevarlo nos hace sentir bien. Pero entramos a la fase 4, la cual, como lo pueden observar, su nombre dice tristeza. En esta fase
Podemos sentir emociones de tristeza, es válido, emociones de vacío e intenso dolor unidos a pensamientos que nos conectan con la pérdida, donde empezamos a identificar el hecho de decir no podré o no sé si podré vivir sin ella, sin él, sin esa persona. Es habitual rememorar en nuestra cabeza momentos o frases de esa persona y que aparezca un sentimiento de vacío ante la idea de que no regresará. Es aquí cuando enfrentamos la parte del aprendizaje y estamos a un paso de esa quinta fase que se llama aceptación. En esa fase tenemos que dejar vivir las emociones que estamos sintiendo, tenemos que dejar fluir lo que estoy viviendo. Si sienten tristeza, si sienten ganas de llorar, háganlo porque de alguna manera están drenando lo que están sintiendo y es lo mejor que podemos hacer. Porque si nos aguantamos, porque si empezamos a dejar que esas emociones poco a poco nos estén aumentando y aumentando y aumentando, va a llegar un momento en que ese vasito se va a derramar y nuestras emociones se van a disparar. En la fase 5, como su nombre lo dice, se llama aceptación y es cuando se reconoce la pérdida y la situación de dolor, así como las repercusiones que conlleva, sin buscar culpables, ni adoptar una posición de derrota, ni tener algún tipo de pensamiento catastrófico. Simplemente generamos una aceptación. Tener una pérdida de lo que sea, principalmente una pérdida familiar, amistosa o de algún ser querido, yo siempre lo he dicho, no la podemos superar, pero podemos aprender a vivir con ello y podemos llevarlo de alguna manera diferente. ¿Duele? Claro que sí, y van a pasar 60 años y les va a seguir doliendo, pero es algo que tenemos que adaptar, es algo que tenemos que aprender a vivir con ello y no estancarnos y no generar esa situación en la cual nos pueda destruir poco a poco, sino generar un desarrollo integral. Tenemos que ayudarnos de apoyo psicológico, tenemos que ayudarnos de aumento de resiliencia, tenemos que ayudarnos de técnicas de liberación emocional. Es un proceso y este proceso, de la manera normal, de la manera habitual, puede durar de entre 6 a 12 meses. ¿Es un proceso largo? Sí, pero es un proceso que podemos llevar a cabo y que trabajándolo poco a poco pues podemos identificarlo de una mejor manera. El proceso de pérdida ha cambiado en el contexto de esta pandemia de COVID-19. Nos ha cambiado el contexto, las fases, las consecuencias. Y como les había comentado, nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes emociones, como enfado, culpa, tristeza, miedo principalmente. Y es importante identificar cada una de estas emociones. De alguna manera existen diferentes circunstancias o diferentes técnicas de las cuales nosotros podemos trabajar para cómo afrontar el duelo o cómo ayudarnos si estamos en duelo emocional. Principalmente debemos de afrontar el duelo, principalmente debemos a entender que lo estamos viviendo y nosotros decidimos si afrontamos nuestro duelo de manera aislada o en compañía. Podemos combinar y equilibrar ambos, ¿sí? Esta combinación de soledad y de compañía tiene sentido. Compaginar tiempos de intimidad con nosotros mismos, con ustedes mismos, y de comunicación con los demás. Y va a ser muy saludable llevarlo de esta manera. Escuchen su dolor y traten de abrirse a los momentos de dolor íntimo y solitario, pero no se aíslen. Es sano que su sufrimiento sea acompañado de otras personas que también sufren con él. Junto a momentos de soledad, ten otros en los que te compartas tu vivencia con algunas personas, con los medios que tengas a tu alcance. Si no convives con otras personas en ese momento, pues a través de llamadas, videollamadas, grupos de WhatsApp, realizar reuniones virtuales, ceremonias de despedida, homenajes, recuerdos. Eviten en la medida de lo posible un aislamiento total, cortar el contacto con las personas allegadas. Tampoco, pues, lo contrario, no tener ningún momento íntimo o privado en el que, pues, se paren a pensar o a sentir sobre lo sucedido. Es importante tener un equilibrio.
ni aislarnos lo suficiente, pero tampoco no tener algún momento íntimo donde podamos canalizar todas esas emociones, donde podamos drenar completamente lo que estamos viviendo. De alguna manera también, otra técnica, podemos decir, ¿pienso o no pienso en eso? Pensar a medida de lo que vayas pudiendo hacer. Dense un respiro mental cuando sientan que lo necesitan. La ausencia física de las personas que se van es algo en lo que pensarás toda la vida, porque de alguna manera todas las personas que están a nuestro alrededor en algún momento se van a ir, o nosotros nos vamos a ir. De distinta forma seguirá estando en nosotros ese pensamiento. Por ello, cuando su mente y su cuerpo se hagan preguntas, les traigan imágenes o recuerdos, no cierren la puerta, no se cierren a ese pensamiento. Eso sería un desgaste enorme, improductivo y aún más doloroso, el bloquear lo que estamos sintiendo. Entiendan que es normal que necesitemos pensar en lo sucedido y en cómo ha sucedido, y a la vez, si sienten que algunos días esas preguntas o esas imágenes les invaden de forma continua, permítanse compartirlas, contándoselas a alguien, escribiéndolas, dibujándolas, expresándolas o plasmándolas en la forma en la que lo necesiten. Tras ello les convenga tener momentos de descanso o de distracción. Una técnica que me gusta mucho hacer con mis pacientes es escribir lo que están pensando o dibujar lo que están sintiendo en ese momento. De alguna manera el cuerpo, cuando lo plasma en la mano y lo escribe o lo dibuja, genera esa conexión entre lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, y se vuelve un pensamiento más concreto y muchísimo más liberador. Otra técnica de estas puede ser escribir o solo pensar. Como ya les había comentado, escribir, pues siempre que puedan expresen, denle forma a sus pensamientos, escríbanlos. Les ayudará a procesarlos mejor y ordenarlos y observar cómo su vivencia ha cambiado con los días. Pueden ponerle fecha para que empiecen a identificar esta combinación y equilibrio de pensamientos con escritura. Escriban sobre lo que necesiten, sobre cómo fue su vida con esa persona, sobre lo que les gustaría haberle dicho o decirle en ese momento, lo que creen que les respondería. Pueden escribir pidiendo perdón si lo necesitan o dándole las gracias sobre algún momento. De alguna manera eso es liberador. Y siempre, si ustedes quieren hacerlo o están teniendo este proceso, háganlo en compañía. Háganlo con algún especialista, el cual en algún momento esa persona les ayudará a canalizar un poco más sus emociones. Otra técnica puede ser una cuestión en cuanto a guardar silencio o hablar sobre la pérdida. Hay una frase de Henry Wadsworth, la cual dice: no hay duelo que no hable. Hablar de la pérdida es, no tengan dudas, hablen de ello cuanto necesiten, de la persona fallecida, de cómo la han vivido y la están viviendo, según su estado emocional. Si es bueno que hables con quien lo necesites, cuando lo necesites y cómo lo necesites. Es importante que lo hagan dentro de las posibilidades de confinamiento. Aprovechen la tecnología, pueden acercarse de alguna persona o alguna red de apoyo. Para muchos de nosotros, nuestra red de apoyo puede ser nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra propia familia. No se obliguen a hablar con personas con las que no desean hablar en ese momento. A veces se acercan a nosotros y nos preguntan y no queremos escribir, no queremos hablar. No se obliguen, no obliguen esa necesidad de hacerlo. Cuando ustedes sientan esa oportunidad, como ya les había dicho, cuando lo necesiten, cuánto necesiten y cómo lo necesiten, lo van a hacer. Y dentro de esta técnica, de esta plática, abordamos también el aumento de la resiliencia. La resiliencia no es otra cosa más que rebotar de situaciones difíciles, es la capacidad de afrontar las situaciones que no tenemos previstas, es la capacidad de poder adaptarnos, superarnos y poder llevar todo este tipo de acciones dentro de nuestra vida. Hay diversas maneras en la cual nosotros podemos desarrollarla y es una serie de pasos la cual nosotros podemos ir trabajando. Y si nosotros realizamos estos pasos, podemos ir desarrollando la resiliencia de alguna manera
evolutiva. Por ejemplo, tenemos que cultivar nuestras relaciones, tenemos que tener pensamientos constructivos, desarrollar metas y objetivos, aceptar la realidad. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo desarrollo la resiliencia si me siento tan triste, si me siento tan agotado, si no puedo? Pero lo importante de esto es tener en mente esa situación de avanzar, de continuar, que si tuvimos una pérdida debemos de continuar y debemos de generar esa evolución, de trascender. Cultivar nuestras relaciones no nada más es las relaciones con las demás personas, sino con nosotros mismos. Esa aceptación y ese amor propio que me estoy generando, que estoy teniendo, cómo me hablo, cómo me cuido. A veces nos vemos al espejo y lo primero que decimos es estoy fea, estoy feo, estoy gordo, estoy chaparro, estoy chaparra, y nos empezamos a juzgar. En una ocasión escuché una frase o vi una imagen que decía, si nos molestaba que las demás personas estuvieran gorditos o chaparros o tenían alguna discapacidad motora, física en las demás personas, y decíamos que no, o sea, yo puedo ver a alguien y no me genera molestia ver que esa persona tenga alguna deficiencia. Entonces, ¿por qué conmigo sí lo hago? ¿Por qué soy tan cruel? Tener pensamientos constructivos va con ello. Desarrollar metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi misión de vida? En algunos momentos no nos sentamos a saber, ¿no? Estudiamos alguna carrera y sabemos que queremos estudiar, pero ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Generar objetivos, generar estrategias, las cuales me orienten a continuar con ello. Aceptar la realidad nos ayuda mucho a enfrentarnos a la resiliencia, el saber que en algún momento todos nos vamos a ir de este plano terrenal para trascender, y tenemos que aceptar esa realidad porque de alguna manera pues nos estamos enfrentando a ello y vamos hacia ese camino. Actuar sobre las metas y los objetivos. Podemos plantearnos 50,000 objetivos y 50,000 metas, pero lo importante de ello es darles fecha, actuarlo, hacerlo y cumplir esos tiempos. Hay que identificar cuando algo es importante y cuando algo es urgente. Cuando algo es importante, tengo que darle ese seguimiento, sí, pero cuando algo es urgente es porque lo tengo que hacer en ese momento y no procrastinar. En algunos momentos y durante este confinamiento, pues nos hemos enfrentado a muchas situaciones sobre ello. Confía en ti mismo o en ti misma. Es importante confiar en nosotros mismos. A veces nos autosaboteamos y decimos, no voy a poder hacerlo, no voy a poder avanzar, no puedo, no tengo la capacidad, no quiero. Confíen en ustedes mismos, confíen en que lo pueden realizar y que pueden llevar a cabo todo este tipo de estrategias que les he estado dando para poder trabajarlas, para poder llevarlas, para poder hacerlo. Seamos optimistas, pero no despeguemos los pies sobre la tierra. Tengamos ese pensamiento alto de decir, vamos a poder realizarlo. Hay que identificarlo, hay que saberlo. Hay que tener estas estrategias de desahogo emocional. Drenen su cuerpo, lloren, tengan autocuidado emocional, vacíen su mente de pensamientos catastróficos o pensamientos que no están ayudando. Y principalmente trabajen en técnicas de liberación emocional. Hay diversas técnicas de respiración las cuales nos pueden ayudar a poder manejarlas. El Departamento de Psicopedagogía cuenta con una página en Facebook, la cual se llama Atención Integral de Salud Mental, la cual les voy a dejar ahorita la imagen aquí en el video, para que puedan saber a qué página puedan entrar. Y dentro de esa página estamos subiendo técnicas o actividades que ustedes pueden ir manejando durante toda esta contingencia, durante todo este momento, técnicas de liberación emocional, técnicas de respiración. Y es muy importante porque en el TESI se ofrece este servicio de psicopedagogía y psicología para toda la comunidad estudiantil, desde primero hasta noveno semestre. Y si ustedes necesitan acudir, acérquense. Nuestros correos están aquí, ya sea conmigo o con la licenciada Claudia Paz,
nosotros podemos atender de alguna manera este acercamiento con ustedes, sin importar obviamente que pueden llevarlo a cabo mediante el Facebook, el cual pues también lo pueden observar aquí. No dejemos que las emociones nos atormenten, no dejemos que las emociones nos saquen de control, al contrario, debemos de trabajar en ello, y principalmente en ello es tomar la decisión. Y cuando ustedes tengan ese momento de tomar la decisión, háganlo, trabajen en ustedes, vean por ustedes. De alguna manera todas estas emociones son parte de, no se culpen, no se minimicen, no se juzguen y tampoco lo hagan hacia las demás personas. Lo más importante de todo esto es cómo enfrentarlo. Y estas pláticas van a ser muy concurrentes durante el semestre y es importante que ustedes las tomen en cuenta. De alguna manera, todos tenemos que generar un desarrollo integral y un desarrollo personal lo más óptimo posible. Por mi parte sería todo, chicos. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta plática y abordar estos temas. Es importante saber que estos temas y estas pláticas serán muy concurrentes durante el semestre. Y pues bueno, de alguna manera ustedes cuentan con nuestro correo electrónico en caso de requerir algún tipo de atención especializada, la página de Facebook en la cual también nos pueden contactar. Y pues bueno, por mi parte sería todo. No, sin más por el momento, bueno, me gustaría comentarles que aquí en la cajita de descripción dejamos la liga del formulario para que puedan registrarse y hacer sus comentarios sobre la plática. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos. Hasta luego.